Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Estamos en el día de hoy estudiando el libro de Génesis, capítulo 25, en conexión espiritual. Vamos a estar leyendo la lectura titulada La familia de Isaac. Vamos a orar y comenzamos. Amantísimo Dios, te damos gracias, Padre, y reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder y honramos tu nombre como lo mereces. Te pedimos, Señor, que todo lo que hablemos en este momento sea para edificación, para bendición y para aplicación, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Capítulo 25 de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 25. Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Setura. Ella dio a luz a Simram, Oxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Oxán fue el padre de Seba y Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Ávida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de Setura. Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac, pero antes de morir, les dio regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de una vida larga y satisfactoria. Dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Efrón, hijo de Zoar, elitita. Ese era el campo que Abraham había comprado a los hititas y donde había enterrado a su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se estableció cerca de Beer Lahai-roi, en el Negev. Este es el relato de la familia de Ismael, el hijo de Abraham, por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La siguiente lista corresponde a los descendientes de Ismael por nombres y clanes. El hijo mayor fue Nebaiot, seguido por Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Sedem. Estos 12 hijos de Ismael fueron los fundadores de 12 tribus. Cada una llevaba el nombre de su fundador, registradas según los lugares donde se establecieron y acamparon. Ismael vivió 137 años. Después dio su último respiro y se reunió con sus antepasados al morir. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Avila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, en dirección a Asiria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac, y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella fue a consultar al Señor por este asunto. ¿Por qué me pasa esto? Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo,
agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: Me muero de hambre. Dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Respondió Jacob: Muy bien, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo: Primero, tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Así que, hermano, podemos ver acá mucha información. Seguimos, toda esta historia se sigue desarrollando, ¿verdad? Poco a poco. Antes de meternos de lleno al capítulo de hoy, quiero darle un poquito de algunas biografías de personas importantes. No le voy a dar la biografía hoy de Jacob, será prontamente, pero vamos a comenzar con la biografía de Agar, que fue mencionada, ¿verdad? La criada de, de Abraham y de Sara. Puntos fuertes y logros. Ella fue la madre del primer hijo de Abraham, Ismael, quien llegó a ser el fundador de las naciones árabes, que se conocen hoy día las naciones árabes. Cuando tenía que enfrentar los problemas, estos son debilidades y errores, ella tenía la tendencia de huir. Su preñez provocó en ella fuertes sentimientos de orgullo y de arrogancia. ¿Qué aprendemos de la vida de Agar? Aprendemos que Dios es fiel a sus planes y promesas, aun cuando los seres humanos compliquen el proceso. Aprendemos también que Dios muestra que nos conoce y que quiere que lo conozcamos. También aprendemos que en el Nuevo Testamento se habla de Agar como tipo de los que buscan el favor de Dios por sus propios esfuerzos en vez de confiar en su misericordia y perdón. La historia toma lugar en Canaán y en Egipto, y la ocupación de Agar era ella era sierva y también fue madre, y los familiares, pues el hijo fue Ismael. Luego tenemos acá, próxima persona es Rebeca. Puntos fuertes de Rebeca. Cuando veía una necesidad, actuaba inmediatamente. Siempre estaba orientada a la perfección. Debilidades y errores de Rebeca. Su iniciativa no siempre se encontraba balanceada con sabiduría. Y algo que se mencionó anteriormente que no se debe de hacer, también ella favorecía a uno de sus hijos. Y también una debilidad fue que ella engañó a su esposo. Verá cómo luego, si no conoce esa parte de la historia. No estamos hablando de infidelidad, hermanos, sino en cuanto al favoritismo y cosas que, bueno, ahí estaremos mirando más en detalle. Lecciones de su vida. Nuestras acciones deben de ser guiadas por la palabra de Dios. Dios utiliza en sus planes hasta nuestros propios errores para llevar a cabo su voluntad. Y el favoritismo de los padres, hermanos, tiene una tendencia grande, grande, grande de dañar a sí mismo a la familia. Datos generales, la historia toma lugar en Harán, Canaán. La ocupación, ella es esposa, madre, ama de casa, y los familiares, los abuelos son Nacor y Milca. El padre fue Betuel, el esposo fue Isaac, el hermano fue Labán, y tuvo hijos mellizos que fueron Esaú y Jacob. Y el último que les voy a compartir
Si puedo pasar la página, disculpen, aquí está. Es Esaú. Esaú. Puntos fuertes y logros de Esaú, tenemos que él es el antepasado de los edomitas, fue conocido como un buen arquero, fue capaz de perdonar después de explotar en ira, debilidades y errores. Cuando se enfrentaba a decisiones importantes, tendía a decidir de acuerdo con sus necesidades inmediatas y no pensaba en los efectos a largo plazo de sus decisiones. Se airó con sus padres por sus malas elecciones matrimoniales también, lecciones en su vida. Dios permite que sucedan ciertos hechos en nuestra vida para lograr sus propósitos generales, pero seguimos siendo responsables de nuestras acciones y nuestras consecuencias que vienen junto con ellas. Es importante considerar las consecuencias y es posible también, hermanos, airearse profundamente y no pecar. Solamente porque una persona esté airada no significa que tiene que llegar al pecado. Datos generales de la vida de Esaú. Tenemos acá que la historia toma lugar en Canaán. La ocupación fue un diestro cazador. La familia, sus padres fueron Isaac y Rebeca. Los hermanos fueron Jacob. Sus esposas fueron Judith, Maalat y Basemat. Entonces, podemos ver acá, en lo que acabamos de leer en el día de hoy, primero que nada, el capítulo 25, vemos que comienza con la muerte de Abraham. Luego de ahí vamos al nacimiento de Jacob, versículos 12 hasta el 26, y la primogenitura de Esaú. Entonces, la historia de Isaac prosigue centrándose en su familia. Y aunque Abraham había muerto, las promesas de Dios, hermanos, hechas hacia Abraham aún continuaban a través de su hijo Isaac y sus nietos gemelos, que ahora iban a ser Esaú y también Jacob. El pecado también sobrevive, como vemos en la usurpación de la primogenitura de su hermano por Jacob, y en que Isaac repite el engaño de su padre. Hizo exactamente lo mismo como dijimos que había aprendido de su papá. Tristemente, sin embargo, a pesar del fracaso humano, el pacto de Dios permanece firme, como lo dijo en sus palabras. Te había dicho el capítulo 26, 3, ¿verdad? Confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Dios, hermanos, escucha esto bien importante. Dios no tiene nietos, ¿verdad? Quizás haya leído este dicho en el parachoques de un auto, ¿verdad? O algo así. Dios solamente tiene hijos y tiene hijas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada generación tiene que relacionarse personalmente con Dios por fe. No es suficiente, hermanos, que tus padres hayan confiado en Cristo, que sus padres confíen en Cristo. Usted tiene que tomar una decisión de lo que usted desea hacer, si usted va a servirle a Dios o no va a servirle a Dios. Yo tengo que tomar la decisión. Mis hijos tienen que tomar una decisión. No importa lo que yo haga como papá, ¿verdad? Nada que yo haga, hermano, le va a traer la salvación a mis hijos. Mis hijos tienen que tomar sus propias decisiones en cuanto a Cristo en sus propias vidas. De igual manera, tus hijos no son salvos también solamente porque usted lo sea. Es una decisión personal, una decisión individual. Y se llega a ser hijo de Dios, hermanos, por un paso simple. Es el paso de la fe. Tener fe en Cristo Jesús. También sus hijos y sus nietos tienen que tomar esta decisión. Y visto de esa manera, hermano, es claro. Y se entiende claro. Entonces, que Dios no tiene nietos. Así que vamos, hermanos, a buscar, ¿verdad? Que podamos verdaderamente ser llamados hijos de Dios y que no sean solamente las personas que nos rodean, ¿verdad? Que sean hijas de Dios o nuestros familiares, sino que nosotros tengamos una oportunidad de ser copartícipes de las bendiciones de ser parte del reino de Cristo. Amado Dios, gracias, Padre, por darnos la potestad y la habilidad de ser llamados tus hijos. Pedimos, Señor, que guarde nuestros pasos, que nos guíes y que, Padre, nos ayude, Señor, a vivir vidas que reflejen, Padre, lo que significa ser un hijo o una hija tuya. Entendiendo, Padre, que aunque fallemos, aunque tengamos consecuencias, aunque tengamos momentos difíciles, Padre, tu mano no se apartará de nosotros siempre y cuando tengamos fe de que ahí estás. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos estas cosas y las ponemos así en tus manos. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos, y no se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.